Hola a todos y bienvenidos al módulo de equilibrio químico del curso 0 de Química de la Universidad Rey Juan Carlos. Nuestro objetivo en este módulo es entender el concepto de equilibrio químico y ser capaces de deducir la constante de equilibrio, a partir de la cual podremos obtener la composición de una mezcla de reacción en el equilibrio. Además, estudiaremos cómo modificarlo con el fin de obtener altos rendimientos. Para ello, empezaremos recordando que todo proceso o reacción química evoluciona con el tiempo a una velocidad determinada, transformando los reactivos en productos. Cuando toda la cantidad de reactivos se transforma en productos, decimos que se ha producido una reacción completa o también llamada reacción irreversible. Mientras que cuando una parte de los reactivos se transforma en productos y a su vez estos se vuelven a convertir en reactivos, lo que tenemos es una reacción reversible, que no se da de forma completa. En una reacción reversible, la reacción directa, es decir, la formación de productos, y la reacción inversa, es decir, la formación de reactivos, se producen simultáneamente alcanzando un equilibrio dinámico. Cuando la velocidad de ambas reacciones se iguala, las concentraciones de las especies implicadas en la reacción permanecen constantes. Decimos que la reacción ha alcanzado un estado de equilibrio. En las gráficas que tenemos en la diapositiva, se ilustra el momento en que se alcanza el equilibrio para la reacción de formación-descomposición del yoduro de hidrógeno. En la gráfica de la izquierda se representa la velocidad de reacción con el tiempo. En color verde se representa la reacción directa, es decir, formación de yoduro de hidrógeno, y en color rojo la reacción inversa, la descomposición del yoduro de hidrógeno. Se observa que las velocidades de ambas reacciones se igualan a un tiempo determinado, a partir del cual la reacción se encuentra en equilibrio. En la gráfica de la derecha se ilustra la evolución de las concentraciones de los componentes de la reacción, la concentración de reactivos, yodo e hidrógeno y la concentración del producto. Según transcurre el tiempo, las concentraciones de yodo e hidrógeno disminuyen, mientras que la concentración de yoduro de hidrógeno aumenta, hasta llegar a un tiempo en el que todas las concentraciones permanecen constantes. A partir de este punto, la reacción se encuentra en equilibrio. Para la reacción que estamos estudiando, podemos obtener la relación entre las concentraciones de sus componentes en equilibrio. Para deducir esta relación, partimos de la reacción reversible y la dividimos en dos reacciones individuales, la reacción directa y la reacción inversa. Para ambas podemos escribir la ecuación de velocidad. La velocidad en la reacción directa será igual a la constante de velocidad por el producto de las concentraciones de los reactivos, yodo e hidrógeno, y para la reacción inversa, su velocidad será igual a la constante de velocidad por la concentración de yoduro de hidrógeno elevada a su coeficiente estequiométrico. Como hemos mencionado anteriormente, cuando una reacción alcanza el equilibrio, las velocidades de la reacción directa e inversa se igualan, obteniendo esta expresión. Agrupando las constantes de velocidad a un lado de la ecuación y las concentraciones al otro, obtenemos que el cociente de las constantes de velocidad se corresponde con la constante de equilibrio o K sub C y relaciona las concentraciones de reactivos y productos en el equilibrio. Para una reacción que aún no ha alcanzado el equilibrio, definimos el cociente de reacción, que es la relación entre las concentraciones de reactivos y productos al inicio de la reacción. Si comparamos el cociente de reacción con la constante de equilibrio, podemos predecir el estado de nuestra reacción y el sentido hacia el que se desplazará. Así pues, si el cociente de reacción es menor que la constante de equilibrio, la reacción se desplazará hacia la formación de los productos, y si el cociente de reacción es mayor que la constante de equilibrio, la reacción se desplazará hacia los reactivos. Cuando el cociente de reacción es igual a la constante de equilibrio, decimos que nuestra reacción está en equilibrio. Una vez definida la constante de equilibrio en función de las concentraciones, podemos definir una constante en función de las presiones si tenemos un sistema homogéneo donde todas las sustancias que intervienen en la reacción son gaseosas. Por ejemplo, para la reacción de síntesis de amoníaco, la constante de equilibrio, o K sub P, es la relación entre las presiones parciales de hidrógeno, nitrógeno y amoníaco elevados a sus coeficientes estequiométricos. ¿Cómo podemos relacionar K sub C y K sub P? Pues conociendo la ecuación del gas ideal y la ecuación de Dalton de las presiones parciales, podemos sustituir las concentraciones en la expresión de la constante de equilibrio K sub C por las presiones parciales de cada componente gaseoso. Obtenemos, por un lado, la expresión de K sub P, que multiplica al inverso del producto de R, que es la constante de los gases, por la temperatura, elevado a la variación de los coeficientes estequiométricos, es decir, la suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. Con la expresión obtenida, comprobamos que tanto K sub C como K sub P dependen de la temperatura.
Otro de los objetivos de este módulo es estudiar cómo puede modificarse el equilibrio. Para ello, vamos a estudiar cómo diversos factores pueden perturbar el equilibrio en la reacción de síntesis del amoníaco basándonos en el principio de Le Chatelier. Vamos a usar como ejemplo la reacción de síntesis del amoníaco. Como es una reacción exotérmica, es decir, al formarse amoníaco se desprende calor, ¿qué ocurriría si aumentamos la temperatura? Pues si aumentamos la temperatura, el sistema evolucionará para consumir el calor y el equilibrio se desplazará hacia la formación de los reactivos. Si por el contrario la reacción fuese endotérmica, al aumentar la temperatura se produciría un desplazamiento hacia los productos. Si aumentamos la presión, el equilibrio se desplazará para disminuir el número de moles de sustancias gaseosas, es decir, hacia la formación de amoníaco. Mientras que si disminuimos la presión, la reacción evolucionará hacia la formación de los reactivos. Si modificamos la concentración de alguno de los componentes, por ejemplo, aumentamos la concentración de hidrógeno, el equilibrio se desplazará para consumir más hidrógeno, es decir, hacia la producción de amoníaco. Mientras que, si disminuimos la concentración de hidrógeno, el equilibrio se desplazará hacia los reactivos. Por otro lado, si modificamos la concentración de amoníaco extrayéndolo, el equilibrio evolucionará hacia la formación de más producto. Y si aumentamos la concentración de amoníaco, el equilibrio se desplazará hacia la formación de yodo e hidrógeno. Para poner en práctica todo lo estudiado en este módulo, realizaremos el siguiente problema. En un recipiente de 1 litro se introducen 0,5 moles de hidrógeno y 0,5 moles de yodo. Se calienta hasta 400 grados centígrados, alcanzándose el equilibrio según la siguiente reacción. 1 mol de hidrógeno reacciona con 1 mol de yodo para dar 2 moles de yoduro de hidrógeno. Sabiendo que el valor de K sub C es 52,6, calcularemos el valor de K sub P y las concentraciones de cada componente en el equilibrio. En primer lugar, debemos determinar las cantidades iniciales y el equilibrio de cada componente. Para ello, escribimos la reacción ajustada, los moles que tenemos inicialmente, los moles que reaccionan y los moles que tenemos en equilibrio. En segundo lugar, escribiremos la expresión de la constante de equilibrio. Sabemos que el valor de la constante de equilibrio es 52,6, ya que es un dato que nos proporciona el enunciado. Sustituimos las concentraciones en el equilibrio en la expresión de K sub C y la expresión queda de la siguiente manera. Como el volumen del recipiente es 1 litro, las concentraciones coinciden con los moles en el equilibrio, quedando una ecuación de segundo grado. Resolviendo la ecuación se obtienen dos soluciones para el valor de x. X sub 1 igual a 0,391 y x sub 2 igual a 0,692. Descartamos el valor de x sub 2, ya que el número de moles que reaccionan no puede ser mayor al número de moles iniciales de los reactivos. Por tanto, la solución para x es 0,391 moles. Sustituyendo el valor de x en las concentraciones de cada uno de los componentes, obtenemos que la concentración de hidrógeno en el equilibrio es 0,109 moles por litro. La concentración de yodo en el equilibrio es 0,109 moles por litro y la concentración de yoduro de hidrógeno en el equilibrio es 0,782 moles por litro. Con esto resolvemos la primera parte del problema, que era obtener las concentraciones en el equilibrio de cada componente. Nos queda, por tanto, obtener el valor de K sub P. Para ello, podemos usar la ecuación que relaciona K sub C y K sub P. Sustituyendo cada término por su valor, obtenemos que el valor de K sub P es 52,6. Con esto concluimos la resolución del problema de equilibrio químico. Os dejo un resumen de lo que hemos visto en este vídeo y un saludo para todos.